El pasaje que meditaremos juntos hoy es el capítulo 1 del Éxodo. ¿En qué situaciones se encuentran ustedes en este momento? A veces, sentimos que nuestra vida es demasiado sofocante, como si camináramos por un túnel sin una salida visible. El trato injusto en el trabajo, los conflictos familiares, las dificultades económicas, los problemas de salud. En medio de este dolor, a menudo nos preguntamos, ¿nos está viendo Dios realmente? ¿Conoce Dios nuestro sufrimiento? El capítulo 1 del Éxodo de hoy contiene la respuesta de Dios a esa pregunta. Nos revela la asombrosa verdad de que, incluso en medio de la opresión y el dolor, Dios nunca olvida a su pueblo. Ahora, leamos juntos el capítulo 1 del Éxodo. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan y Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas descendientes de Jacob eran 70. José ya estaba en Egipto. Luego murió José, y todos sus hermanos y aquella generación entera. Pero los israelitas fueron fecundos y se multiplicaron. Crecieron y se hicieron muy fuertes, y la tierra se llenó de ellos. Entonces se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Actuemos astutamente con ellos, para que no se sigan multiplicando. No sea que si estalla una guerra, se unan también a nuestros enemigos, peleen contra nosotros y se vayan de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces de trabajos forzados para oprimirlos. Los israelitas construyeron para el faraón las ciudades de depósito de Pitom y de Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y se extendían. Por eso los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Y los egipcios los obligaron a trabajar con crueldad, haciéndoles amarga la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos, y en toda clase de faenas del campo. En todos los trabajos que les imponían eran crueles. El rey de Egipto habló también a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Sifrá y la otra Puá. Él les dijo: cuando asistan a las hebreas al dar a luz, fíjense bien en el sexo. Si es varón, mátenlo, pero si es mujer, déjenla vivir. Sin embargo, las parteras temieron a Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron vivir a los niños varones. El rey de Egipto llamó a las parteras y les preguntó: ¿por qué han hecho esto y han dejado vivir a los varones? Las parteras respondieron al faraón: las mujeres hebreas no son como las egipcias, sino que son vigorosas y dan a luz antes de que la partera llegue a ellas. Por esto, Dios trató bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se hizo muy fuerte. Y por haber temido las parteras a Dios, Él les concedió tener sus propias familias. Entonces el faraón ordenó a todo su pueblo: todo hijo varón que nazca, lo echarán al río Nilo, pero a toda hija la dejarán vivir. Queridos hermanos y hermanas, el primer capítulo del Éxodo que acabamos de leer nos muestra vívidamente el comienzo del sufrimiento del pueblo de Israel. Si el Génesis termina con una hermosa reconciliación y perdón, el Éxodo, en contraste, comienza con opresión y dolor. Primero, encontramos un contraste importante al inicio de este capítulo. La familia de Jacob, que descendió a Egipto con José, era de apenas 70 personas. Sin embargo, con el paso del tiempo, la Biblia dice que los israelitas fueron fecundos y se multiplicaron. Crecieron y se hicieron muy fuertes, y la tierra se llenó de ellos. Esto no es un simple crecimiento demográfico. Es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Abraham. La promesa de que haría su descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar se está haciendo realidad. Pero aquí encontramos una situación paradójica. La bendición de Dios se convierte, irónicamente, en la causa del sufrimiento. Cuando se levantó un nuevo rey que no conocía a José, al ver la prosperidad del pueblo de Israel, se llenó de temor. Dijo que eran más numerosos y más fuertes que ellos, y le preocupaba que se unieran al enemigo si estallaba una guerra. Este temor conduce a la opresión política. Hermanos, aquí vemos la esencia del pecado. El miedo del faraón no estaba justificado. El pueblo de Israel no era una amenaza para Egipto. Eran pastores que vivían tranquilamente en la tierra de Gosén.
Sin embargo, el faraón, para proteger su propio poder y a causa de su miedo, comienza a oprimir a un pueblo inocente. Les impone trabajos forzados y les hace construir las ciudades de depósito de Pitón y Ramesés. Les amarga la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos, y en toda clase de faenas del campo. Pero sucede algo sorprendente. La Biblia dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y se extendían. Esta es la obra de Dios. El plan malvado del hombre no puede frustrar la bendición de Dios. Cuanto más fuerte es la opresión, más fuerte se hace el pueblo de Dios. Esto nos da un gran consuelo. No importa cuán grandes sean nuestras dificultades, no pueden frustrar el plan de Dios. El faraón utiliza métodos cada vez más extremos. Ahora llama a las parteras hebreas y les ordena que maten a todo niño varón que nazca. Aquí encontramos a dos mujeres valientes, Sifra y Pua. La Biblia dice de ellas, sin embargo, las parteras temieron a Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron vivir a los niños varones. Meditemos profundamente en este versículo, hermanos y hermanas. Las parteras temieron a Dios. No temieron al faraón, sino a Dios. Tuvieron que elegir entre la orden del gobernante más poderoso del mundo y la voluntad de Dios. Y eligieron a Dios. Esto requiere un coraje inmenso. Desobedecer la orden del faraón significaba arriesgar sus vidas. Su respuesta al faraón también es notable. Las mujeres hebreas no son como las egipcias, sino que son vigorosas y dan a luz antes de que la partera llegue a ellas. Que esto haya sido completamente cierto o no es menos importante. Lo crucial es que actuaron con sabiduría para proteger la vida. Temer a Dios no es simplemente un miedo pasivo. Es elegir activamente el bien, proteger la vida y practicar la justicia. ¿Y qué hizo Dios por estas parteras? Dios trató bien a las parteras, y Él les concedió tener sus propias familias. Dios nunca olvida a quienes le temen y siguen su voluntad. El poder del mundo puede amenazar, pero Dios protege y bendice. Pero el faraón no se detiene aquí. Ahora ordena a todo su pueblo, todo hijo varón que nazca, lo echarán al río Nilo. Esto es una masacre organizada. Esto es genocidio. La maldad puede llegar hasta aquí. Sin embargo, hermanos, conocemos el final de la historia. Es justo en medio de esta orden que un bebé, que iba a ser arrojado al Nilo, es salvado. Ese bebé crece y se convierte en Moisés, y a través de Moisés, Dios salva a su pueblo. El plan malvado del faraón se convierte, de hecho, en el escenario del plan de salvación de Dios. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esta palabra a nuestra vida? Primero, debemos confiar en la fidelidad de Dios incluso en medio del sufrimiento. El pueblo de Israel vivió en Egipto durante 400 años. Al principio fueron bien recibidos, pero luego se convirtieron en esclavos. Horneaban ladrillos todos los días, amasaban barro y gemían bajo el látigo. Debieron pensar que Dios los había olvidado. ¿Dónde estaba la promesa que le hizo a Abraham? ¿Qué pasó con la promesa de bendecirlos? Sin embargo, Dios no los olvidó ni por un instante. Incluso bajo la opresión, prosperaron. Incluso bajo la amenaza de muerte, la vida fue preservada. Y cuando llegó el momento, Dios enviaría a Moisés para salvarlos. Nuestra vida es igual. A veces sentimos que caminamos por un túnel. No vemos la salida, no vemos la luz. Sufrimos tratos injustos en el trabajo, conflictos en casa y dificultades económicas. En esos momentos preguntamos, Dios, ¿dónde estás? ¿Me estás viendo? ¿Conoces mi dolor? El capítulo 1 del Éxodo nos dice, Dios está viendo. Dios sabe. Y Dios sin duda responderá. Incluso cuando no podemos verlo, incluso cuando no podemos sentirlo, Dios está obrando. Segundo, debemos llevar una vida que tema a Dios, como Sifra y Pua. Estas dos parteras nos muestran lo que es la verdadera valentía. Eligieron la voluntad de Dios incluso frente al gobernante más poderoso del mundo. Protegieron la vida. Practicaron la justicia. Hoy también nos enfrentamos a momentos de elección todos los días. ¿Participaremos en algo deshonesto en el trabajo o nos negaremos? ¿Nos uniremos a una conversación para criticar a alguien o guardaremos silencio?
¿Veremos la injusticia y nos haremos los desentendidos o alzaremos la voz? ¿Comprometeremos nuestra conciencia por un beneficio o mantendremos la honestidad? Si Fra y Pua nos dicen, teman a Dios. No teman a la gente, teman a Dios. Por muy fuerte que parezca el poder del mundo, no es nada ante el poder de Dios. A quien teme a Dios y sigue su voluntad, Dios lo bendice. Así como les concedió familias, Dios edificará nuestras vidas. Tercero, debemos creer que el mal, por muy fuerte que sea, no puede frustrar el plan de Dios. El faraón oprimió al pueblo de Israel con trabajos forzados. Pero ellos se multiplicaron aún más. El faraón ordenó matar a los niños varones. Pero la vida fue preservada. El faraón ordenó arrojar a los bebés al Nilo. Pero justo en el Nilo, Moisés fue salvado. Esta es la paradoja de Dios. Cuando el hombre planea el mal, Dios lo convierte en bien. Cuando la gente crea oscuridad, Dios hace brillar la luz en medio de esa oscuridad. Cuando la muerte amenaza, Dios crea vida. Esto se aplica a nuestra vida. La dificultad que enfrentamos, el sufrimiento que experimentamos, la injusticia que vivimos, no es la última palabra. Dios es quien hace que todas las cosas cooperen para el bien. Recuerden lo que José les dijo a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Este es el núcleo de nuestra fe. Cuarto, debemos comprender la importancia de la pequeña obediencia. Si Fra y Pua no eran personas famosas, eran simplemente parteras. No tenían poder, ni riqueza, ni fama. Sin embargo, su pequeña obediencia salvó incontables vidas. Su valentía preservó el futuro de Israel. Quizás Moisés estaba entre los bebés que salvaron. Con nosotros es lo mismo. A veces pensamos, soy una persona pequeña, no puedo hacer mucho. El mundo no cambiará solo porque yo cambie. Pero el reino de Dios se construye con estos pequeños actos de obediencia. La honestidad de una persona, la valentía de una persona, el amor de una persona crean un gran cambio. Que ustedes trabajen honestamente hoy en su trabajo, sirvan con amor en su familia, sean amables con su prójimo, ayuden a alguien en necesidad. Todos estos pequeños actos de obediencia edifican el reino de Dios. Como si Fra y Pua, cuando vivimos temiendo a Dios en el lugar donde estamos, Dios obrará cosas maravillosas a través de nosotros. Queridos hermanos y hermanas, el capítulo 1 del Éxodo no es solo una historia del pasado. Es nuestra historia de hoy. Nosotros también a veces vivimos como esclavos en Egipto. Esclavos del pecado, esclavos del miedo, esclavos de lo material, esclavos de las expectativas de otras personas. Nosotros también somos oprimidos, sufrimos y experimentamos situaciones en las que no se ve una salida. Pero el Éxodo nos da esperanza. Dios es el que rescata a su pueblo. La historia del Éxodo continúa. Después de este sufrimiento viene la salvación. Después de esta oscuridad viene la luz. Después de esta opresión viene la libertad. Dios enviará a Moisés, enviará las 10 plagas, dividirá el mar rojo y guiará a su pueblo a la tierra prometida. Y toda esta historia apunta en última instancia a Jesucristo. Jesús, el Salvador más grande que Moisés, vino y nos liberó de la esclavitud del pecado y de la muerte. Nos liberó de una esclavitud más fundamental que la de Egipto, la esclavitud del pecado. Nos guió a algo más asombroso que cruzar el mar rojo, la vida de la resurrección. Oremos juntos ahora. Amado Dios Padre, gracias por permitirnos darnos cuenta de tu fidelidad hoy a través del capítulo 1 del Éxodo. Creemos que incluso cuando estamos en el sufrimiento, incluso cuando estamos en la oscuridad, tú no nos olvidas y estás velando por nosotros. Señor, danos el coraje de Fra y Pua. Danos la audacia de no temer al mundo y de temer solo a ti, para que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. Haznos instrumentos tuyos, protegiendo la vida, practicando la justicia y compartiendo el amor, en el lugar donde estamos y entre las personas que conocemos. Señor, recordamos a todos los que están oprimidos y sufriendo hoy. Por favor, cuida a quienes reciben un trato injusto, a quienes sufren dificultades económicas, a quienes padecen enfermedades, a quienes están luchando con conflictos relacionales. Dals esperanza, dals consuelo, en el momento oportuno, dals la salvación.
Señor, ayúdanos a construir tu reino a través de pequeños actos de obediencia cada día. Que nuestras pequeñas elecciones, nuestras pequeñas acciones, sean parte de tu gran plan. Que tu amor fluya a través de nosotros, que tu justicia se cumpla y que tu paz se establezca. Sobre todo, Señor, ayúdanos a recordar que ya somos un pueblo salvado a través de Jesucristo. Que confesemos cada día que hemos sido liberados del pecado y de la muerte y que somos hijos de la libertad, y que vivamos con gozo en esa libertad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, oro para que Dios esté con ustedes hoy. No importa cuál sea su situación, crean que Dios los está viendo, conoce su sufrimiento y tiene un plan para ustedes. Y los bendigo para que este día sea un día en el que, en el lugar donde están, teman a Dios, practiquen la pequeña obediencia y elijan la vida y el amor. Nos vemos de nuevo mañana a esta hora. La paz del Señor esté con ustedes.